Amén. Amén. Abramos nuestras Biblias en Primera de Juan, capítulo 4. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4. Es curioso observar que en nuestra sociedad actual vivimos en un momento de profunda espiritualidad, pero de una espiritualidad errónea, ¿verdad? Hace 2 semanas estaba en una conocida librería de la ciudad y realmente me quedé impresionado al ver la gran sección de libros acerca de yoga, libros de autoayuda, libros acerca de religiones orientales, libros de tarot, de enigmas, y todos ellos, toda esta sección empapada de un halo de espiritualidad, de paz interior y de respuestas, ¿verdad? Y es que a pesar de que el hombre vive de espaldas a Dios, sí que oye al mundo y oye la búsqueda de soluciones del mundo, soluciones espirituales que son muchas veces patrocinadas por religiones y por el gurú de turno. Y está claro que el hombre busca algo más. Pero también es verdad que tiene la brújula espiritual totalmente rota. El hombre busca respuestas, pero las encuentra muchas veces en una enseñanza que se opone radicalmente al mensaje de Cristo. Y esto lo encontramos hoy, pero al mismo tiempo no hay nada nuevo debajo del sol, porque hace 1900 años, un poco más, un anciano en edad y un anciano en autoridad llamado Juan escribe a un grupo de iglesias en Asia Menor. Asia Menor es la actual Turquía. ¿Y por qué escribe? Escribe porque hay personas a los que él llama anticristos. También los llama mentirosos en esta carta. También los llama falsos profetas. Y estas personas han surgido de en medio de congregaciones, de su congregación y otras congregaciones, y han comenzado a enseñar doctrinas espirituales. Sí, espirituales, pero doctrinas erróneas. Y el principal error radica en que esta gente no reconocía que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, se hizo hombre y fue y vivió como tú y como yo vivimos ahora. Que la segunda persona de la Trinidad se encarnó. Y si, aunque ni siquiera hemos empezado a leer en Primera de Juan, pero si venís a Segunda de Juan, versículo 7, fijaros lo que dice Juan, versículo 7. Muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Y hermanos, este es un tema de vida o muerte espiritual. Porque quien niega la encarnación del Hijo de Dios, niega la absoluta posibilidad de salvación. Porque nosotros, seres humanos, necesitamos que otro ser humano pague una deuda que nosotros hemos creado. Sufra una condenación que nadie más que los hombres merecemos. ¿Y sabéis qué? Solo el Dios hombre, Jesucristo, cumple con esta descripción y esta tarea. Pues Él se hizo hombre y al mismo tiempo, al ser Dios infinito, solo Él pudo sufrir, soportar el castigo infinito por nuestro pecado. Es un tema muy serio, hermanos. Y el apóstol quiere cortar de raíz con ellos. Estos falsos maestros se han marchado de entre las congregaciones, pero siguen siendo espirituales, siguen enseñando espiritualidad. ¿Qué hace Juan entonces en esta carta, Primera de Juan? Escribe para dar certeza a los creyentes. ¿Recordáis el capítulo 5, versículo 13? Dice Juan: os he escrito a vosotros que ya creéis, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Escribe para darles certeza de que ellos sí siguen la enseñanza verdadera. Y en esta sección de hoy, capítulo 4, Juan va a llamar a los creyentes a discernir la verdad de la mentira y a discernir a un creyente verdadero de uno falso. Y esto, en el contexto general de la carta, Juan lo hace para traer más y más convicción de vida eterna.
Veamos estos primeros 6 versículos del capítulo 4 de Primera de Juan. Fijaros lo que dice. Juan comienza diciendo: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto reconocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. En este texto de 1 Juan 4, de 1 al 6, el apóstol es movido por el Espíritu Santo y nos va a dar dos respuestas a la siguiente pregunta que vamos a estudiar esta noche. La pregunta es la siguiente: ¿por qué es fundamental discernir el mensaje verdadero del falso? ¿Por qué es tan importante, hermanos, que podamos discernir el mensaje verdadero del falso? Y Juan nos va a dar dos contestaciones o dos razones. Y primero, es fundamental discernir el mensaje verdadero del falso porque, primero, los falsos profetas existen. Esto es lo que dicen los primeros 3 versículos. Los falsos profetas existen. Versículo 1, leamos de nuevo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Fijaros, Juan acaba de mencionar, justo en la sección anterior, final del capítulo 3, versículo 24, les acaba de decir que ellos saben que Dios permanece en ellos. Es decir, que son verdaderamente creyentes. ¿Cómo? Mirad lo que pone: por el Espíritu que nos ha dado, final del versículo 24. Es decir, el creyente poseemos el Espíritu Santo y habita en nosotros, y el Espíritu Santo nos guía a la verdad, y el Espíritu Santo nos ayuda a tomar decisiones obedientes y trae fruto a nuestra vida. ¿Amén? Amén. Pero el Espíritu Santo no es el único espíritu que se manifiesta en el mundo. No toda manifestación espiritual, no todo discurso espiritual que oímos proviene de Dios. De hecho, hay multitud de mensajes espirituales falsos, porque los falsos profetas existen. Y aquí Juan, en este contexto, quiere que los creyentes sean capaces de discernir el único mensaje espiritual que es verdadero. ¿Cuál es este? El mensaje que proviene de Dios. Y por eso les llama primero en el versículo 1 a sus amados, a sus hijos espirituales, les llama a no creer. Fijaros, no creáis. ¿A quién? Dice, a todo espíritu. Y luego les llama también a algo más. ¿A qué? ¿Qué dice el texto? Sino probad. Probad. Es decir, discernid, corroborar si estos espíritus, este mensaje, es de Dios. Ahora, por supuesto que esto no significa que los creyentes tenemos que confrontar demonios o realizar exorcismos cuando estamos en contra de un mensaje. Tampoco Juan está diciendo aquí que los falsos maestros están necesariamente poseídos por demonios. No se trata de eso, sino que de la misma manera que nosotros, los creyentes, somos guiados a la verdad por el Espíritu Santo. Hablamos la verdad de la palabra de Dios gracias al Espíritu Santo. En manera opuesta, existen personas, falsos profetas, maestros, que van a enseñar doctrinas que no están de acuerdo con el Espíritu Santo, sino con las mentiras de Satanás y sus huestes espirituales. El pecado, hermanos, en el no regenerado, en el no cristiano,
le hace tener el mismo discurso y el mismo pensamiento que las fuerzas espirituales de maldad. Y aquí en este contexto había muchos predicadores de la mentira, y estos espíritus están detrás jadeando a quien enseña la mentira. Jadean porque los falsos profetas realmente pueden engañar a muchos, en este contexto y aquí hoy también. Hay mucha gente que puede hablar cuasi cristianamente. Hay mucha gente que incluso dice, sí, la segunda persona de la Trinidad existe. Pueden decir, sí, hubo un hombre realmente llamado Jesús, que fue hombre, sí. Pero ¿sabéis cuál es el éxito de las herejías a lo largo de la historia? Que pueden contarte un 90-95% de verdad y un 5% de mentira, pero es una mentira que lleva a la destrucción eterna. Y somos llamados a discernir esa mentira. Por ejemplo, hoy en día los testigos de Jehová dicen que Jesús es Salvador, lo dicen con esas letras. Pero dicen que Jesús no es Dios. ¿Qué implica esto? Como hemos visto, es condenación al que cree en esa mentira. Y en el caso del contexto de Juan, esta gente no negaba la realidad del Hijo de Dios, necesariamente. Tampoco negaban la realidad de un hombre que había existido, llamado Jesús, no. Pero de nuevo, segunda de Juan 7, ellos negaban a Jesucristo, Jesucristo encarnado, que el Hijo de Dios, plenamente Dios, se hizo hombre, plenamente hombre. Y por tanto, para Juan era fundamental que los creyentes probasen, discerniesen el mensaje que oían de tanta gente a su lado. Porque los profetas verdaderos, los que eran de Dios y compartían la verdad, existían, así es, como Juan. Pero además de ellos también existían falsos profetas, que como dice el final del versículo 1, dice que habían salido al mundo. Ahora la pregunta que podemos hacernos es, ¿cómo podemos probar los espíritus? ¿Cómo se hace esto realmente? ¿Cómo discernir si este mensaje es verdadero o falso? La respuesta la encontramos en los versículos 2 y 3, y en una palabra específica, la palabra confesión. Fijaros versículo 2 lo que dice, en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, versículo 3, y todo espíritu que no confiesa a Jesús, ¿qué dice Juan? No es de Dios. Juan da la clave a estos hermanos, la confesión. Y en este contexto, confesar a Cristo o no confesar a Cristo implica que una persona dice y cree acerca de Jesús exactamente lo que la palabra de Dios dice. ¿O no? ¿Dice la palabra de Dios que el Hijo de Dios se hizo hombre? Hermanos, ¿dice eso la palabra de Dios? Así es. Y tenemos muchos versículos que lo corroboran. Por tanto, cuando este predicador aquí presente, o cuando en una conversación que tengamos, cuando escuches una predicación en internet, cuando leas un libro y estas personas digan, Jesucristo ha venido en carne, Juan dice en el final del versículo 2 que es de Dios. Es decir, esta persona confiesa, cree, vive y está de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra. Dice 1 Corintios 12:3 que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema, es maldito. Y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Quien dice estas verdades tiene al Espíritu Santo, es creyente, es de Dios. Ahora, por el contrario, versículo 3, ¿qué dice el versículo 3? Dice que toda persona que no confiesa, es decir, que no dice, que no vive lo que la palabra inspirada dice acerca de Jesús, ¿qué dice Juan? No es de Dios. No habla de acuerdo con la palabra de Dios. Y Juan es claro, hermanos. Fijaros al final del versículo 3. Este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo.
Los falsos profetas existían en ese momento, los falsos profetas siguen existiendo hoy en día. Y enseñan doctrinas que llevan a la perdición, doctrinas a las que las huestes espirituales de maldad dicen amén a esas mentiras. Doctrinas que encontrarán su momento culminante en un momento de la historia, en el futuro, con el anticristo con A mayúscula, pero que ya se enseñaban hace 2000 años y hoy se siguen enseñando también. Este pasado verano alguien puso esto en la ofrenda. ¿Sabéis qué es esto? 20 euros. No es cierto. Puso este billete en la ofrenda y nuestro querido hermano Guillermo contó el dinero, me lo voy a guardar aquí, y lo envió al banco. Días después el banco le comunicaba que entre todos los billetes verdaderos, uno parecía verdadero, pero era falso. Por tanto, estos 20 euros, que no voy a pasar para que toques porque te distraerás, pero este es el billete, que si lo tocas parece verdadero, pero no es verdadero, era falso, y esos 20 euros, por tanto, no se contabilizaron en el total de la ofrenda. Y si lo miras a simple vista, luego le puedes preguntar a Guillermo, si no tienes el conocimiento necesario para percibir estos billetes falsos, ¿sabéis qué les va a pasar? Que nos van a dar gato por liebre, ¿verdad? Por eso un banquero especializado, una tecnología especializada, pudo desechar este billete. Hermanos, ¿por qué es fundamental discernir? No un billete falso, lo cual es muy importante también, ¿verdad? Sino un mensaje falso del mensaje verdadero. Porque estamos rodeados en un mundo de falsa enseñanza, de falsos profetas. Y nosotros, hermanos, como iglesia, somos creyentes, somos iglesias llamados a ser columna y baluarte, sostén de la verdad. Y somos llamados a discernir quién habla de parte de Dios y quién no habla de parte de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo probamos los espíritus entonces? ¿Cómo discernimos un mensaje espiritual falso del verdadero? Bueno, primeramente déjame decirme que si eres creyente esta noche, Juan acaba de decir en el capítulo 2, versículos 20 y 27, que tenemos algo muy especial. ¿Sabéis qué es eso? La unción del Santo. La unción del Santo. ¿Qué significa la unción del Santo? Significa que el Espíritu Santo que vive en nosotros nos ayuda a discernir la verdad del error. Y esto es fundamental, hermanos. El Espíritu Santo que nos guía y nos ayuda a discernir. Pero eso no es todo. Porque ¿cómo más podemos discernir la verdad del error? Diría en segundo caso, siendo como los de Berea. Y no hablo ahora mismo del seminario, sino como los de Berea de Hechos 17:11, ¿verdad? ¿Qué hacían los de Berea? Ellos recibían, literalmente daban la bienvenida a la enseñanza, en este caso de Pablo, pero dice en este texto de Hechos 17 que escudriñaban diariamente las Escrituras para ver si lo que Pablo, el gran apóstol, aún Pablo, el gran apóstol, a ver si lo que él decía era realmente cierto. Hemos de ser como los de Berea en este sentido. Podemos y debemos discernir desde las Escrituras, hermanos. Y esto implica un esfuerzo personal. Hemos de estudiar, hemos de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, para que cuando escuchemos a un predicador, o leamos un libro, o leamos una cita, el Espíritu Santo utilice nuestro conocimiento para ayudarnos a entender que eso sí proviene o no proviene de Dios. Sea que hablen acerca de Cristo, como en este contexto, o cualquier otro tema doctrinal de la palabra de Dios. Entonces tenemos la unción del Santo, así es, pero al mismo tiempo tenemos la responsabilidad de conocer el mensaje de la palabra de Dios. ¿Y cómo más podemos discernir? Bueno, hermanos, os diría una tercera razón o causa que nos ayuda a discernir. Esta es la razón, siendo dóciles. ¿A qué me refiero con ser dóciles?
Bueno, Cristo ha puesto a pastores entre nosotros, ¿verdad? Él ha puesto a personas con más sabiduría que nosotros para ayudarnos a responder nuestras dudas. No tenemos todas las respuestas, nadie las tiene en esta tierra. Pero el Señor ha puesto a pastores que pueden dedicar su tiempo a estudiar la palabra de Dios y ayudarnos a corregir nuestros errores. Y hermanos, vamos a crecer en nuestro discernimiento de la verdad y de la mentira cuando somos dóciles. Es decir, cuando nos dejamos enseñar por nuestros maestros desde la palabra de Dios. Por tanto, el llamado es a aprender a discernir el mensaje que oímos. Somos llamados a preguntarnos unos a otros. Ven y pregunta tus dudas. Pregunta a nuestros ancianos. ¿Qué se dice normalmente al final de cada culto? Si tienes alguna pregunta, y esto no es solo para los no creyentes, si tienes alguna pregunta, no tengas ningún problema en venir a hablar con los ancianos. El Señor les ha puesto ahí, hemos de ser dóciles y humildes e ir a preguntar a aquellos que saben más que nosotros. No tengas miedo. También pregúntate, ¿está de acuerdo esto que estoy oyendo? ¿Está de acuerdo esto con la palabra de Dios? Entonces adelante. En cambio, ¿no está de acuerdo? ¿Me chirría? Como solemos decir. Corrige eso. No creas todo lo que oyes, aun cuando está vestido de un halo, de un manto de espiritualidad. Aun cuando se menciona el propio nombre de Jesús en ese discurso. Porque es fundamental discernir el mensaje verdadero del falso. Juan nos dice en los primeros 3 versículos que la razón es porque los falsos profetas existen. Y por tanto los creyentes hemos de discernir quién habla de parte de Dios y quién no. ¿Por qué más es fundamental que podamos discernir el mensaje verdadero del falso? Hay una segunda razón que nos da Juan, versículos 4 al 6, y es así de complicado, porque los falsos creyentes existen. Los falsos creyentes existen. Juan continúa ahí. Me gustaría que os fijéis en el gran contraste en estos 3 versículos, versículo 4 al 6, leed conmigo. Dice así: hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. ¿Qué está haciendo ahora mismo Juan, hermanos? Juan sigue en su intención de traer confianza a creyentes en medio de un tsunami espiritual. ¿Cómo hace esto? Él ahora está trazando una línea bien clara entre los que creen y los falsos cristianos y los falsos maestros. Entre los que creen y disciernen con los que no creen y no disciernen la verdad de la mentira. ¿Os habéis fijado en esta clara distinción? Lo he dicho un poquito más alto. Versículo 4. Vosotros, es decir, los creyentes. Versículo 5. Ellos. ¿A quién se refiere Juan aquí? No creyentes. A los no creyentes, a los falsos maestros. Contexto, ¿verdad? Versículo 6 dice: nosotros, es decir, los escritores de la palabra revelada. Los creyentes disciernen el mensaje porque proceden de Dios. Ellos proceden de Dios. Versículo 4 dice: vosotros sois. Esto indica procedencia. Sois de Dios. ¿Qué implica esto? Que los que son de Dios, dice Juan, los habéis vencido. Esto significa que los creyentes verdaderos han superado, han vencido la tentación de seguir los cantos de sirena doctrinales, los falsos profetas. ¿Por qué han podido superar y vencer esta tentación? Porque poseen el Espíritu Santo. Un espíritu al que Juan dice que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El hecho de que ellos disciernen, el hecho de que ellos no han caído en las garras de los
falsos maestros implica que son creyentes verdaderos y no son creyentes falsos. De que a pesar de los ataques del que, como dice Juan, el que está en el mundo, es decir, Satanás, ellos tienen al Todopoderoso Espíritu Santo que les guía a la verdad, les ayuda a discernir y les da seguridad también de vida eterna. Versículo 5. Qué gran contraste, ¿verdad? ¿Cómo comienza este versículo? Ellos, los falsos profetas que hablan conforme al mensaje de los espíritus de maldad. Dice, ellos son del mundo. Recordad que para Juan, mundo implica o hace referencia al sistema de pensamiento que impera en el mundo, filosofía del mundo que está absolutamente en contra de Dios. ¿Y qué está ocurriendo aquí? ¿Qué ocurre en el mundo? El mundo da de comer basura a estos falsos profetas. Estos falsos profetas vomitan la información que el mundo consume y así la rueda gira. Unos se alimentan de otros con su basura espiritual y engordan en su llamada espiritualidad mientras se alejan más y más de la verdad de Cristo y su palabra. ¿No es verdad que la gente presta más atención a santos y a divinos y al tarot y a todo lo que es espiritual, mientras al mismo tiempo rechazan a Cristo, rechazan a Dios, ¿verdad? Recuerdo vívidamente un compañero de la universidad y él me dijo estas palabras, no me he olvidado ni del nombre del santo. Me decía, yo no creo en Dios, pero rezo a San José de Cupertino durante los exámenes. Pero tengamos cuidado, hermanos. No, tampoco sé quién es San José de Cupertino. Pero hemos realmente de tener cuidado, porque aún en las llamadas iglesias evangélicas, que es donde nos toca más de cerca, ¿verdad?, se hablan de muchas cosas espirituales, aún se nombra el nombre de Jesús muy a menudo, se tiene un discurso pseudo cristiano, pero la gente es alimentada de basura espiritual de falsos profetas, y ni los profetas disciernen, ni la gente, desafortunadamente, muchos de ellos tampoco disciernen. Por eso están allí. Es esencial entonces, hermanos, discernir el mensaje verdadero, porque los falsos creyentes existen. Hemos de discernir el mensaje bíblico y confesar, creer, vivir a Cristo. Esto va a implicar que vamos a tener seguridad de nuestra vida eterna porque creemos realmente en el único y verdadero mensaje que puede traer vida eterna. Amén. Y si tú estás aquí esta noche y no crees en Cristo, ¿sabes qué? Vas a carecer de discernimiento. Vas a ir de un lado a otro, buscando respuestas espirituales, cuando solo recibirás una dieta irrisoria y venenosa. Y necesitas arrepentirte y venir a Cristo en esta misma noche. Porque necesitas, y solo necesitas, a Cristo. Porque solo Cristo va a satisfacer toda tu sed, toda tu hambre espiritual, toda tu búsqueda en tu vida, y va a darte vida eterna, y también te va a dar discernimiento. Cuando pruebes el bistec espiritual de buey criado en libertad, no vas a querer una hamburguesa espiritual que sabe a plástico, ¿verdad? Porque te va a matar lentamente. Nunca pensé que utilizaría la carne como una manera de espiritualizar. Pero cuando probamos la verdad y escuchamos y entendemos y confesamos a Cristo, no nos vamos a conformar con menos que con Cristo, hermanos. Por tanto, conoce, cree, confiesa al único mensaje verdadero, mensaje que Cristo trajo, que compartió con sus apóstoles, aquellos que le vieron y le tocaron y le oyeron y creyeron y confesaron y siguen confesando, como dicen en el versículo 6, nosotros somos de Dios. Ellos son del mundo,
nosotros somos de Dios. ¿Eres creyente? Eres de Dios. Perteneces a Dios. Entiendes y recibes y disciernes y aceptas y cambias y vives y mueres por el mensaje verdadero de Dios, que es el perdón de tus pecados en Cristo y solo en Cristo. Amén. Y como creyentes reconocemos y hemos de reconocer quien habla de parte de Dios. Versículo 6, fijaros que dice, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, pero el que no es de Dios no nos oye. Y este oír implica mucho más que simplemente percibir un sonido. Este oír implica identificarse y obedecer el mensaje que se recibe. Fijaros, el Señor Jesús dijo a los judíos en Juan capítulo 8, versículo 47, el que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Y ahora dice a los judíos, por eso vosotros no me escucháis, porque no sois de Dios. El falso creyente no discierne el mensaje verdadero. Pero ¿sabes qué? Aún si lo discerniese, aún si lo oyese, no lo va a aceptar porque no es de Dios, sino del mundo. Pero los creyentes verdaderos vamos a discernir, a escuchar, a recibir y a gozarnos con este mensaje verdadero de Cristo, de su persona, de su obra, de su poder, de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y si no, esa persona puede venir a la iglesia, puede decir amén, pero será un falso creyente. Juan termina diciendo, versículo 6, dice, en esto, última parte, en esto o así conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. El creyente, hermanos, lo es porque tiene el Espíritu Santo, como hemos visto. El Espíritu Santo hace una obra en nosotros, nos guía a la verdad, nos ayuda a vencer de ser llevados por todo viento de doctrina, nos ayuda a discernir la verdad. De la misma manera que una oveja reconoce solo la voz de su pastor, el creyente verdadero reconoce solo la voz del gran pastor por medio de su palabra revelada. Y nosotros los creyentes estamos llamados o somos llamados a estar atentos, a discernir sabiamente cuando alguien, por muy apóstol que se llame, por muy pastor que se llame, cuando alguien, por mucho incluso que nombre a Jesús, pero esté predicando una mentira que los demonios aplauden y muchos millones siguen también. Fijaros, de manera práctica, varias iglesias en el mundo. Hay una iglesia llamada Lakewood, 52.000 personas atienden semanalmente. Millones escuchan a este predicador online. Otra iglesia llamada The Potter's House, 17.000 personas un domingo, millones online. Iglesia Casa de Dios en Guatemala, 25.000 personas atendiendo, millones escuchan online. Iglesia llamada River Arena, 10.000 personas que atienden, millones los escuchan online. Canales de televisión, youtubers, cristianos, todos ofreciendo basura espiritual. 24 horas al día, 7 días a la semana. La iglesia evangélica, nosotros estamos siendo bombardeados con la mentira de los falsos maestros que sí existen hoy, que sí son escuchados por falsos creyentes que oyen y confiesan la mentira. Un autor dice lo siguiente: los mayores embajadores de Satanás no son proxenetas, políticos o poderosos, sino pastores. Estos embajadores no venden una religión diferente, sino una perversión mortal de la verdadera. Sus tropas no atacan frontalmente, sino que trabajan como espías, infiltrándose en el ejército enemigo. Las tácticas de Satanás son estudiadas, son inteligentes, son efectivas. Por tanto, siempre debemos permanecer atentos. Cuidado con los falsos profetas, que vienen a nosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis, o los vamos a discernir con la palabra del día, ¿verdad?
¿Significa esto que si no has discernido un falso maestro, te has equivocado en una doctrina, no eres salvo? No, no estamos diciendo esto, ¿verdad? No somos perfectos, nuestros pastores no son perfectos, todos somos llamados a estudiar y trazar la palabra de Dios con precisión. Yo no quiero enseñar error, hermanos. Y es posible que haya enseñado algún error en el pasado. Ahora, ¿sabéis cuál es la diferencia? La diferencia entre el error de un creyente y el error de un no creyente es que el error del creyente, una vez que es confrontado, corregido y entendido, el creyente va a rectificar y va a dar la vuelta y a enseñar la correcta doctrina de Cristo. Mientras que el error del falso maestro, del falso creyente, no le importa en lo más mínimo lo que dice la palabra de Dios. Esta es la gran diferencia. Por tanto, hermanos, identificar la verdad del error es crucial como creyentes. Así, si estás creciendo en discernimiento de la palabra, si estás diariamente diciendo no a la tentación de falsas enseñanzas del mundo, si oyes, aceptas, confiesas la palabra de Dios, eres de Dios. Ten esa certeza. Esto es lo que dice Juan, porque estás mostrando ese fruto de tu salvación. Aún sí con tu pecado, aún sí con tus fallas, con tus errores, pero mostrando que eres un verdadero creyente. Creyentes rodeados de falsa enseñanza por todos lados, de falsos profetas en este mundo peligroso. Creyentes verdaderos entre millones de no creyentes, entre muchísima espiritualidad influenciada por doctrinas de demonios. Estaremos mostrando que somos creyentes verdaderos porque tenemos victoria en Cristo. Tenemos la protección del Padre, la guía del Espíritu Santo, que es mayor, aquel que es mayor, que está en nosotros, mucho mayor que el que está en el mundo. Vamos a orar. Señor, somos llamados a discernir con sabiduría. Y esto no simplemente es saber mucho de la palabra, que sí es saber mucho de la palabra, pero todo comienza con el Espíritu Santo habitando en nosotros, Señor. El que discierne sabiamente la verdad de la mentira, Señor, tiene al Espíritu Santo, es salvo por Cristo. Señor, en un mundo que nos rodea, rodeados también de falsa espiritualidad, de falsos caminos que llevan a la llamada salvación. Señor, tú nos llamas a nosotros, a tu pueblo, a discernir el mensaje verdadero del falso, aún dentro de la propia iglesia evangélica, oh Dios. Y a discernir, Señor, tú nos vas a dar convicción y gozo de nuestra salvación. Y oiremos el mensaje, sea en este lugar o en otro lugar donde se predique tu palabra, y nos gozaremos de tener un mismo Dios y un mismo mensaje. Mientras que el mundo, oh Dios, recibe basura y se conforma con ella, y muchos alrededor nuestro están caminando hacia la perdición con un halo de espiritualidad. Oh Dios, trae aquí en nuestra congregación certeza de salvación, convicción de pecado. Ayúdanos a adorar al Dios verdadero que te has revelado en las Escrituras. No al Dios que otros imponen, no al Dios que pensemos, sino al que tenemos en este libro. Señor, salva a mucha gente en nuestra congregación. Quita el velo de la espiritualidad falsa en muchos otros alrededor nuestro, Dios. Que sigamos siendo un faro de luz en nuestra ciudad. Pedimos esto en nombre de Jesús. Amén.